Buenas tardes, chicos. Bienvenidos. Me alegra mucho verlos. Estamos empezando entonces nuestra clase hoy martes. Vamos a pedirle a Ivoncita que nos regale oración mientras pongo las diapositivas. Sí, claro que sí, amado Jesús. Nuevamente estamos aquí en tu nombre, Señor, reunidos, Padre Santo. Gracias, Padre, porque tú tienes siempre una palabra, una promesa, Señor, una voz de aliento a través de la Biblia, Señor, que es la que estamos estudiando en este tiempo, Señor. Y con todo fervor te pedimos, Señor, que esas palabras, Señor, que hoy vamos a escuchar directamente de tu boca y del Espíritu Santo a través de mi tía Liliana, Señor, quien ha estudiado y que se ha comprometido, Señor, fielmente con este curso y con trascender, Señor, esta palabra a muchos más lugares y países, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos, Señor, todo lo que salga de su boca, Señor, y todo lo que pueda, Señor, quedar en nuestros corazones y nuestras vidas para práctica. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Gracias, Ivoncita. Chicos, como les decía, buenas tardes, bienvenidos. Estamos en nuestra clase número 23. Para las personas que quieran escuchar las 22 clases anteriores o volver a repasarlas, tomar apuntes, entonces ya saben que pueden entrar a YouTube, ponen Liliana Parga y ahí sale. Y les recomiendo por favor que entren, que pongan el like y que compartan las clases para que no se pierdan toda esa información que hay en internet. También gracias por las preguntas que me han hecho. Cualquier pregunta o duda que tengan o comentario lo pueden hacer en el correo lilipargas@yahoo.com y entonces ahí también podemos estar charlando. Estamos haciendo un hermoso curso este año sobre el Nuevo Testamento. Estamos en la primera sección del Nuevo Testamento, que son los evangelios. Ya estudiamos el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos y estamos casi terminando el Evangelio de Lucas. Les recuerdo siempre que Mateo se escribió dirigido a los judíos, presentando a Jesús como el Mesías, Marcos dirigido a los romanos, presentando a Jesús como siervo, y Lucas dirigido a los griegos, presentando a Jesús como hombre. Entonces miren todos estos títulos que ya hemos estudiado de Jesús. Jesús el Mesías, Jesús el siervo, Jesús el hombre. Recordemos los puntos principales de la clase anterior. Acuérdense que nosotros aprendemos por la repetición, así que no quiero esos pensamientos de que qué jartera volver a repetir, volver a ver, volver a leer. La palabra de Dios se estudia así, repitiéndola es que la podemos interiorizar. Entonces, acompáñenme en este recorderis. Ya habíamos visto en otros evangelios cómo el Señor Jesús nos compara como lámparas y también aquí en Lucas recordamos hace 8 días que nadie enciende una lámpara y luego la oculta. Nosotros somos aquellas personas que traemos luz en medio de las tinieblas, pero Lucas nos da una enseñanza adicional y nos dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Y se refiere a un dicho que también conocemos, muchas veces se ha dicho que los ojos son la ventana del alma. Entonces, por eso se compara en nuestra alma que el ojo es la lámpara de nuestro cuerpo. Y todos sabemos que si una ventana se encuentra sucia, pues la luz del día no penetra bien a la casa y no alumbra bien a los que están dentro de la casa. Y también dificulta la visualización de los que viven en ella. Es decir, que cuando una ventana está sucia, ni se puede ver hacia afuera, ni los de afuera pueden ver hacia adentro. Y así ocurre con nuestra alma. Así también lo es en el caso del hombre y la mujer que han permitido que su visión espiritual sea manchada. Entonces, cuando estamos hablando de el ojo como la lámpara del cuerpo, se refiere a esa parte espiritual que nos permite conocer a las personas. Aprendimos también, o ya lo habíamos visto también repasándolo, cuando el Señor nos dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Y el Señor permanentemente, primero nos está diciendo el no teman, no teman, 365 veces repite el Señor, no teman, que para nosotros los seres humanos es muy, muy difícil, porque es que todos los días estamos bombardeados por malas noticias, no es sino ver un noticiero 5 minutos y le provoca a uno no salir de la casa, sino meterse debajo de la cama y no volver a salir. Entonces, todas las cosas que uno está viendo a diario, lo que pasa a nuestro alrededor,
pues hace que definitivamente si no estamos cogiditos de la mano del Señor Jesucristo, pues no podríamos tener nuestras vidas común y corriente. Y nos dice el Señor que Él nos ama tanto y tiene tanto cuidado de nosotros que hasta tiene nuestros cabellos contados para que nosotros no nos preocupemos, que Él está en control absolutamente de todo. Nos enseñaba también el Señor Jesús diciéndonos a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Dios es amor, lo manifiesta absolutamente en todo lo que tenemos a nuestro alrededor, pero no podemos olvidar que Dios también es juez. Y así como han pasado 4000 años del Antiguo Testamento y 2000 años del Nuevo Testamento, en donde Dios nos ha dado la oportunidad a los seres humanos que tomemos la decisión correcta de aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, va a llegar un día en que se va a realizar el juicio. Y aquí es cuando nos dice el Señor, si ustedes mientras estuvieron aquí en la vida no hablaron de mí, no compartieron de mi plan de salvación con otras personas, pues yo tampoco los voy a conocer el día del juicio, delante de mi Padre, delante del juez. Las personas no van al infierno por infringir la ley de Dios, sino por rechazar la ayuda de un Salvador. Mire que últimamente yo hablo mucho pues con todas las personas que me encuentro, vecinos, familiares, y tienen esa errada idea, me imagino que a ustedes también les pasa, de creer que uno se va al cielo por ser buena persona y que una persona se va al infierno por ser mala persona o por hacer malas cosas. Y eso no es cierto. Nadie se va al infierno por ser malo o por hacer malas cosas. Una persona se va al infierno por rechazar a Jesucristo y una persona se va al cielo por aceptar a Jesucristo, no por hacer buenas cosas. Nosotros no tenemos el mérito absolutamente en nada para poder ir al cielo. De nosotros no depende, todo depende del Señor Jesucristo. Por eso no son nuestras obras las que salvan, sino nuestra fe. Y eso lo tienen que tener muy claro. Nadie se va al infierno por ser malo, ni nadie se va al cielo por ser bueno. ¿Qué hiciste con el nombre de Jesucristo? Es lo que nos lleva a un lugar o al otro. Hace 8 días vemos una historia que Jesús se encuentra con un hombre que le reclama porque su hermano no quería compartir la herencia y vemos cómo hay tantas peleas por una herencia en las familias. Y Jesús le contestó, hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre ustedes? Y es para que nosotros nos demos cuenta que el Salvador no vino al mundo a tratar cuestiones tan triviales y hemos estado estudiando y lo vamos a seguir estudiando, que de las cosas más banales, más triviales, más superficiales, de menos valor que existen en el mundo, es el dinero. Y es lo que la mayoría de la gente más valora y toda su vida se la llevan tratando de obtenerlo. Y es lo que menos vale en este mundo y en este plano terrenal. Aprendimos sobre la parábola del rico insensato, precisamente el Señor empieza a dar una enseñanza sobre esa relación con el dinero. Cuando un hombre recibe una ganancia que no se esperaba, recibe mucho dinero y decide ampliar sus bodegas, construir silos para almacenar y almacenar. Y según él, pues ahí sí, ya cuando tuviera tanto cosas materiales y tanto dinero guardado, poder acostarse a descansar. Pero el Señor le dice, necio, esta noche te vas a morir y no te vas a llevar absolutamente nada, ni vas a disfrutar de nada. Es para que nosotros no estemos solamente pensando en enriquecernos y en tener cosas materiales. También vimos hace 8 días cómo todos estamos en periodos de prueba constantemente. Así como cuando uno estudia en el colegio o en la universidad, cuando uno lo promueven a otro curso para pasar de un nivel a otro nivel, a uno le hacen exámenes, le hacen pruebas. Exactamente pasa igual en la vida espiritual y en nuestra relación con el Señor Jesucristo, para que el Señor nos pueda revelar a nosotros más cosas, para que nos pueda poner a cargo cosas más grandes. Él tiene que hacernos pruebas, hacernos exámenes, saber cómo estamos en ese fruto del Espíritu Santo, que recuerden que es la clave para saber si uno está llevando ese proceso de santificación correctamente. Entonces tenemos pruebas constantes. Y nos dice que al final de los tiempos, cuando ya se acerque la segunda venida del Señor Jesucristo, van a haber más pruebas y más duras.
y por eso nos recuerda algo que ya habíamos visto en Mateo, que es hermosísimo, que es el no se preocupen, no se preocupen en lo que tienen que comer, ya sea porque haya escasez de alimentos o porque habiendo alimentos nosotros no vamos a tener el dinero para comprarlos por la carestía. Lo mismo dicen, no se preocupen por lo que se van a vestir, que miremos los campos de flores, que miremos a los pájaros, que Él nos ama muchísimo más que a los pajaritos y a los campos de flores y Él va a estar pendiente de lo que nosotros necesitamos. Y nos recuerda algo que debemos tener nosotros también en mente siempre. Si un problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si el problema no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Entonces la clave es no preocuparse. Y una de las cosas que ayuda a no preocuparnos es definitivamente estar permanentemente estudiando la palabra de Dios, oyendo prédicas, creciendo espiritualmente. Es lo que más nos ayuda. Nos dice Jesús, dichoso el siervo cuyo Señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, somos mayordomos en este mundo, somos administradores absolutamente de todo lo que tenemos. Nada nos pertenece realmente, todo es de Dios. Y si tenemos una casa, si tenemos un carro, si tenemos finca, es porque el Señor en su misericordia nos las ha dejado para que nosotros las administremos, pero nosotros tenemos que dar cuentas también de eso. Y estoy aprendiendo de una forma no tan fácil como deben conocer también muchas mamitas. Estoy pasando por el proceso del nido vacío, que tampoco nuestros hijos nos pertenecen, son de Dios y como todas las cosas, pues no debemos tener un apego excesivo en cualquier cosa en que seamos mayordomos. Les recuerdo que nuestro reloj profético es Israel, y ahí es donde deben estar nuestros ojos para saber en qué periodo de la historia estamos. Y que algún día el paracaídas no se abrirá. Ese algo o ese alguien que tú tienes, que estás aferrado a esa persona con confianza porque crees que te va a salvar. Pero el único que te puede salvar es el Señor Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que abrir los vasos, es para agarrarnos solamente de Jesús. Cualquier otro paracaídas va a llegar el día en que no se va a abrir. El dinero, las relaciones, la profesión, la salud y hasta la vida misma. Entonces, estar muy pendientes que con el único que podemos contar siempre, siempre es con el Señor Jesucristo. Al que mucho se le da, mucho se le exigirá. En la medida en que nosotros vamos creciendo espiritualmente a través del estudio de la palabra, de la oración, de congregarnos, de compartir con otros hermanos cristianos, el Señor también nos va a permitir conocer muchas cosas más. Nos va a permitir que nosotros entendamos con mayor claridad, que se nos revelen cosas. Y ahí entra también nuestro libre albedrío. Ya conociendo nosotros cuál es la voluntad de Dios, nosotros todavía tenemos el derecho de escoger si hacemos la voluntad de Dios o seguimos haciendo nuestra voluntad. Acuérdense que Dios no se mete con nuestro libre albedrío. Jesús es un caballero y jamás nos obliga a hacer nada, pero nosotros ya tenemos las cosas bien claras. También estudiamos la parábola de la higuera sin fruto, que es una lección sobre la paciencia y el juicio de Dios, que es una parábola directamente para la nación de Israel, que se compara en la Biblia con la higuera. Y Dios pone a Israel aquí en este mundo, precisamente lo puso para que diera fruto y que a través de Israel pues se conociera la palabra de Dios y a Dios mismo en todas las naciones, pero ellos no dieron fruto. En esta parábola se cuenta una higuera que no dio fruto y Dios manda a que la corten, pero Jesús aboga por la nación de Israel, diciéndole que le permita tenerla un año más. Los 3 años que estuvo el ministerio del Señor Jesucristo y después a través del apóstol Pablo y del apóstol Pedro, Dios sigue tratando con Israel, pero definitivamente al final nosotros sabemos que ellos no cumplieron, no dieron fruto, al final no dieron fruto y rechazan y matan al Mesías y Jerusalén es destruida en el año 70 después de Cristo. Por último, vimos hace 8 días un milagro que Jesús sana a una mujer que estaba encorvada y ahí seguimos. Entonces estamos en Lucas capítulo 13, versículos 14 al 17 dice. Indignado porque Jesús había sanado el sábado,
el jefe de la sinagoga intervino dirigiéndose a la gente. Hay 6 días en que se puede trabajar, así que vengan esos días para ser sanados y no el sábado. Hipócritas, le contestó el Señor, ¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro en sábado y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? Sin embargo, a esta mujer que es hija de Abraham y a quien Satanás tenía atada durante 18 largos años, ¿no se le debía quitar esta cadena en sábado? Cuando razonó así, quedaron humillados todos sus adversarios, pero la gente estaba encantada de tantas maravillas que él hacía. Recuerden que el Señor Jesús decidió hacer muchos milagros en sábado y en presencia de los fariseos y de los sacerdotes, de los ancianos y de los maestros de la ley de aposta, para que ellos por fin entendieran que Jesús había venido a cambiar las cosas, había venido a sustituir la ley por el amor, y que aunque no se iba a quitar ni una tilde ni una palabra de la Biblia, se tenía que transformar la mentalidad de las personas, que ahora era más importante que las cosas y que los lugares, iba a ser más importante las personas. Y los fariseos, en vez de captarla y de aceptar esta nueva enseñanza hermosa, porque es el amor como base, empiezan siempre a fraguar cómo deshacerse del Señor Jesucristo. Esta porción de los versículos del 18 al 21 ya la habíamos visto en los otros evangelios, entonces se la recuerdo simplemente, ya la conocemos, es cuando el Señor compara el reino de Dios como un grano de mostaza, la más pequeña semilla que crece y es la más grande de todas. El grano de mostaza es una semilla muy pequeñita y realmente es una hortaliza, no es que crezca mucho, pero aquí el Señor está haciendo una comparación de que algo sobrenatural pasa sobre este grano de mostaza, que no crece simplemente como una hortaliza, sino que dice que se vuelve un árbol tan grande que hasta los pájaros anidan en ella. Y que así es el reino de Dios, algo que la gente no le está poniendo atención. El mismo Dios está en la tierra, en esa generación que convivió con el Señor Jesucristo. El mismo Dios está en la tierra diciéndoles que va a abrir las puertas para un nuevo reino, para una nueva vida, algo tan grande, y sin embargo la gente no le estaba creyendo al Señor Jesucristo. Y también compara el reino de Dios con la levadura, que aunque en la masa se eche un poquito de levadura, ya la fermenta toda. Así pasa también con las cosas malas. Así sea una pequeña crítica, una pequeña mentira, un pequeño desliz, y ya mucha gente se aparta de los caminos del Señor por un mal testimonio o por algo muy pequeño. Versículos 22 al 23 dice, continuando su viaje a Jerusalén, Jesús enseñaba en los pueblos y aldeas por donde pasaba. Señor, ¿son pocos los que van a salvarse? Le preguntó uno. Uno de los discípulos le hace una pregunta muy importante. ¿Son pocos los que se salvan? ¿Sí se habían puesto ustedes a pensar eso? ¿Realmente van a salvarse en pocos? Sí, tristemente sí. De la cantidad de gente que ha existido en toda la historia de la humanidad desde hace 6.000 años, el porcentaje es muy pequeño de las personas que le creen a Jesucristo y de las que se van a salvar. Por eso el Señor habla de la puerta estrecha. Esfuércense por entrar por la puerta estrecha, contestó, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Tan pronto como el dueño de la casa se haya levantado a cerrar la puerta, ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Pero él les contestará, no sé quiénes son ustedes. Entonces dirán, comimos y bebimos contigo y tú enseñaste en nuestras plazas. Pero él les contestará, les repito que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí, todos ustedes, hacedores de injusticia. Y estas son unas palabras directamente para Israel, pero también muchos gentiles o muchas personas de esta época les caen también estas palabras. Lo primero que nos dice el Señor Jesús es que para entrar al reino de Dios, nosotros nos tenemos que esforzar porque la puerta es angosta. Este esfuerzo que se está hablando aquí no significa que la salvación dependa de nosotros mismos, no es de nuestro esfuerzo, sino se está refiriendo a lo difícil que es entrar por la puerta estrecha, porque es morir al yo. Cuando el Señor Jesús nos dice que debemos llevar nuestra cruz,
significa que nosotros debemos dejar a un lado absolutamente todas las cosas y las personas y poner en primer lugar a Dios. Y eso no es fácil. Muchísimas personas nunca van a aceptar eso. No van a dejar sus comodidades materiales, no van a dejar su vida tranquila, no van a dejar su familia y sus seres queridos a un lado por seguir a Jesucristo. Y por eso el Señor nos está diciendo, hay que esforzarse porque la puerta es estrecha. La puerta angosta también se refiere a ese nuevo nacimiento. Recuerden que no es simplemente creer en Jesucristo, sino que hay que recibirlo como nuestro Señor y como Salvador para tener un nuevo nacimiento. Y eso significa aceptar que yo soy pecador, que todos los días peco y necesito arrepentirme y necesito pedir perdón y necesito seguir a Jesucristo como mi Señor, es decir, obedecerlo. Entonces la salvación por la gracia es por medio de la fe en Jesucristo. No hay otra puerta de entrada a la salvación. Por esto esta puerta es tan estrecha. No hay otra puerta. Y entonces Jesús le dice a los israelitas, ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Pero él les contestará, no sé quiénes son ustedes. Y fíjense que el pasaje dice que ellos le contestaban, pero si nosotros estuvimos comiendo contigo, tú nos hablabas en las plazas. ¿Sí ven? Lo que está haciendo el Señor Jesucristo en sus 3 años de ministerio es un mensaje directo a Israel. Y cuando al final de los tiempos los judíos se den cuenta de que ese Jesucristo que ellos mandaron crucificar sí era el Mesías, es cuando van a decir, ábrenos, ábrenos, y el Señor les va a decir, no, yo no los conozco, perdieron su oportunidad. 28:30. Allí habrá llanto y rechinar de dientes cuando vean en el reino de Dios a Abraham, Isaac, Jacob y a todos los profetas, mientras a ustedes los echan fuera. Habrá quienes lleguen del oriente y del occidente, del norte y del sur, para sentarse al banquete en el reino de Dios. En efecto, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Recuerden que para los judíos lo más importante que hay son los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y el Señor Jesucristo les va a decir, mire, cuando ustedes golpeen para que yo les abra y yo no les abra, allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando está hablando de llanto, indica ese remordimiento por haberse dado cuenta que la embarraron, que se equivocaron. Pero miren esta contradicción, el crujir de dientes habla de un violento odio contra Dios. O sea, sí, me equivoqué, pero qué piedra con Dios de que no me acepta nuevamente. Y esto lo vamos a ver nuevamente en el Apocalipsis en los últimos tiempos. Cuando lleguen los 21 juicios sobre el planeta Tierra, la Biblia nos dice que la gente va a sufrir muchísimo, muchísimo, están sufriendo. Y en medio de su sufrimiento no se van a arrepentir, sino que van a blasfemar contra Dios. O sea, el malo se endurece cada vez más. No es que se les ablande el corazón, sino por el contrario, se endurecen a medida que se vaya acercando la segunda venida de Jesucristo, los malos se van a endurecer cada vez más. Entonces, los israelitas incrédulos pensaban que se salvaban solo por el hecho de descender de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y por eso el Señor Jesús les dice, ustedes van a ver que ellos están conmigo, pero ustedes no van a poder entrar. Muchos judíos que estaban primeros en el plan de Dios, porque acuérdense que el mensaje de salvación llega primero para los judíos, serán rechazados, mientras que los gentiles, nosotros, que éramos considerados perros por los judíos, somos los que vamos a gozar las bendiciones del reinado milenial de Cristo. Eso se refiere, los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Los judíos eran los primeros y por no haber aceptado a Jesucristo, se convirtieron en los últimos. Lucas 13, 31, 33. En ese momento se acercaron a Jesús unos fariseos y le dijeron, sal de aquí y vete a otro lugar porque Herodes quiere matarte. Él les contestó, vayan y díganle a ese zorro, mira, hoy y mañana seguiré expulsando demonios y sanando a la gente y al tercer día terminaré lo que debo hacer. Tengo que seguir adelante hoy, mañana y pasado mañana, porque no puede ser que muera un profeta fuera de Jerusalén. Miren esto tan impresionante. Los fariseos llegan, yo hice mal la interpretación porque no se lo dijeron como echándolo, sino como advirtiéndole. Vete, 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 que Herodes te quiere matar.
Pero no es que los fariseos realmente estuvieran interesados por la integridad física de Jesús. A ellos no les interesaba, querían matarlo, pero estaban como unidos en un complot para atemorizar a Jesús y que se fuera de Jerusalén. Lógicamente, pues eso no les iba a funcionar. Aquí pasa algo curioso. En la Reina Valera sí dice correctamente. En hebreo, la frase que se encuentra, dice aquí Jesús, díganle a ese zorro, realmente está en la forma femenina. La frase correcta es, díganle a esa zorra, cuando se refiere a Herodes, díganle a esa zorra que yo seguiré haciendo milagros por 3 días más. Aquí se está refiriendo a su muerte y a su resurrección, pero la frase es, díganle a esa zorra que significa que tiene una moral depravada. Cuando alguien se trataba de zorra, pues de baja moral, pero también el apodo de zorra se le decía a las personas que usurpaban un trono, porque al que llegaba legalmente al trono se lo comparaba con el león, con el rey de la selva, pero cuando había un usurpador del trono, entonces se le decía zorra. Y Herodes había llegado al trono usurpándolo, no porque fuera genuinamente el heredero del trono. Entonces, la frase correcta es, díganle a esa zorra, como diciéndole Jesús, yo sé que tú eres depravado y eres un usurpador. Versículo 34. Ay, este me encanta. En los evangelios que hemos ya visto este tema, ya lo leí, pero me encanta leerlo porque me conmueve mucho. Yo sé que a muchos de ustedes también les gusta. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada y les advierto que ya no volverán a verme hasta el día que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Imagínense en el dolor que estaba sintiendo el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que cuando vimos la historia de Marta y de María, cuando se repite 2 veces el nombre es de una forma muy cariñosa y muy amorosa en que se está tratando a la persona? Que Jesús le decía, Marta, Marta, turbada y afanada. Pues aquí está haciendo lo mismo el Señor Jesús cuando nombra a su ciudad amada, Jerusalén, Jerusalén. Miren, Jerusalén es la ciudad preferida de Dios. ¿Cómo será que cuando Jesucristo venga a instaurar su reinado milenial, Él va a vivir en Jerusalén? Jerusalén es la ciudad más nombrada en la Biblia y es la ciudad preferida. Jerusalén se nombra en la Biblia con más de 70 nombres, está en la Biblia. 70 nombres para referirse a la ciudad de Jerusalén. Y a Jesús le entra una tristeza tan terrible que nos dice la Biblia que Jesús lloró. En la Biblia nos cuenta 2 veces que Jesús lloró. Una, antes de resucitar a Lázaro, que en estos días que estoy despidiendo a mi hijo, estoy llorando mucho y digo, ay, no, no, no puedo llorar tanto. Y me acuerdo del Señor Jesucristo y yo digo, pero si hasta el Señor Jesucristo lloró por Lázaro sabiendo que a los 2 minutos lo iba a resucitar. Tenemos derecho de llorar. Pues esta es la segunda vez que el Señor Jesús llora cuando ve a Jerusalén, después de que vienen todos estos episodios de estos encuentros con los fariseos y con la gente del templo y que se burlan de él y que lo tratan tan mal y sobre todo por la incredulidad de ellos, es que Jesús tiene misericordia y compasión de lo que le va a pasar a Jerusalén y a los judíos por la incredulidad de ellos. Y el Señor le dice que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Desde el Antiguo Testamento, Dios siempre estuvo mandando hombres como profetas para advertirles, para aconsejarlos, para guiarlos, y a todos los mataban. Y ahora en esta nueva etapa ya acaban de matar al último de los grandes profetas que fue Juan el Bautista y no demoran de matar al mayor de todos los profetas que es el Señor Jesucristo. Y ese deseo del Señor Jesús de querer reunir a Jerusalén, ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas? Pero no quisiste, quería protegerlos, el Señor Jesús quería que recibieran esas bendiciones y protegerlos de toda la maldad del mundo, pero no quisiste.
y como él respeta el libre albedrío, pero qué dolor, ¿no es cierto? Cuando algún ser amado uno sabe que está haciendo algo que lo va a hacer sufrir y no le hacen a uno caso, y uno cómo sufre, ¿no? Como decían los papás cuando le pegaban, me duele más a mí que a usted. Imagínense en el dolor tan espantoso que estaba sintiendo el Señor Jesucristo de saber todo lo que le venía a los judíos y a Jerusalén. Y les dice, pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada. Tanta adoración por el templo, tanta adoración por la ciudad. Y unos años después, el templo fue destruido, la ciudad destruida y ellos deportados, la gran diáspora de los judíos, que por más de 1800 años quedó abandonada la casa de ellos. Y les advirtió, terminó esto advirtiéndoles que ya no volverán a verme. Recuerden que Jesús ya no volvió entonces a predicar en Jerusalén hasta el día que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor, refiriéndose exactamente a la segunda venida de Jesucristo. Y por eso hoy en día los judíos son muy pocos los que se convierten, hacen una gran obra misionera, algunos cristianos evangélicos que están allá, pero es muy difícil convertir a un judío ortodoxo, es sí, para Dios nada es imposible, pero precisamente la mayoría van a darse en cuenta del error que cometieron hasta cuando el Señor Jesús venga por segunda vez. Vamos, capítulo 14, versículos del 1 al 6 dice, un día Jesús fue a comer a casa de un notable de los fariseos. Era sábado, así que estos estaban acechando a Jesús. Allí, delante de él, estaba un hombre enfermo de hidropesia. Jesús les preguntó a los expertos en la ley y a los fariseos, como ya sabían, ¿no? Lo que pensaban, ¿está permitido o no sanar en sábado? Pero ellos se quedaron callados. Entonces tomó al hombre, lo sanó y lo despidió. También les dijo, si uno de ustedes tiene un hijo o un buey que se le cae en un pozo, ¿no lo saca enseguida, aunque sea sábado? Y no pudieron contestarle nada. Ya el Señor Jesús se les adelanta, antes de que ellos empiecen a criticar y a reclamarle por sanar el sábado, Él se adelantó. Entonces Jesús sana en el día de reposo a un hombre que tiene hidropesia. La hidropesia es una acumulación anormal de líquido en alguna cavidad o tejido del organismo. Entonces, imagínense, pobre hombre con esa enfermedad tan espantosa, ¿cómo no lo va a sanar? No importando qué día sea. Les da una lección, ellos ahí no contestan nada, pero hace un hermoso milagro sanando a una persona tan enferma. Y en el día sábado. Versículos del 7 al 11 dice, al notar cómo los invitados escogían los lugares de honor en la mesa, les contó esta parábola. Recuerden que todo esto está pasando en la casa de un fariseo que invitó a Jesús a comer. Cuando alguien te invite a una fiesta de bodas, no te sientes en el lugar de honor, no sea que haya algún invitado más distinguido que tú. Si es así, el que los invitó a los dos vendrá y te dirá, cédele tu asiento a este hombre. Entonces, haber gozado, tendrás que ocupar el último asiento. Más bien, cuando te inviten, siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te invitó, te diga, amigo, pasa más adelante a un lugar mejor. Así recibirás honor en presencia de todos los demás invitados. Todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y aquí es la famosa frase, ¿no sabe usted quién soy yo? La parábola del puesto en la mesa. Entonces se están peleando por el puesto, por estar cerca del invitado de honor que es el Señor Jesucristo, estar en primeras filas y en la primera fila, y es cuando el Señor Jesucristo hace esta enseñanza, una enseñanza acerca de la humildad y que es mejor que nos llamen para darnos honor y no que nos retiren y salgamos nosotros humillados de un sitio. Los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Es mejor que otros nos exalten y no nosotros mismos haciendo esto porque al final vamos a salir humillados. Humildad. También dijo Jesús al que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te inviten y así seas recompensado. Más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos.
Entonces serás dichoso, pues aunque ellos no tienen con qué recompensarte, será recompensado en la resurrección de los justos. Y aquí está enseñando el Señor Jesucristo aquello de que es mejor dar que recibir. Dios te recompensará por invitar a los que no pueden devolverte el favor. Y eso pasa mucho, mucho en las clases altas, ¿no es cierto? Entre ellos mismos se elogian, entre ellos mismos se regalan, entre ellos mismos se invitan, porque saben que van a recibir en compensación otra invitación mejor, igual o mejor de la que ellos hicieron. Pero el Señor Jesús dice, no, si tú vas a hacer algo, no lo hagas esperando algo a cambio, así sea un simple agradecimiento. Tú siempre, siempre haz las cosas por amor al prójimo para darle la gloria a Dios y sin esperar absolutamente nada a cambio. Y si haces las cosas así, vas a ver que en todo caso sí vas a recibir una recompensa cuando venga el Señor Jesucristo a establecer su reino. Entonces, no hagamos aquí las cosas simplemente para esperar algo a cambio. Al oír esto, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo, dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Jesús le contestó, cierto hombre preparó un gran banquete e invitó a muchas personas. A la hora del banquete mandó a su siervo a decirles a los invitados, vengan, porque ya todo está listo. Pero todos sin excepción comenzaron a disculparse. El primero le dijo, acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro adujo, acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Otro alegó, acabo de casarme y por eso no puedo ir. El siervo regresó y le informó de esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y le mandó a su siervo, sal deprisa por las plazas y los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Señor, le dijo luego el siervo, ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar. Entonces el Señor le respondió, ve por los caminos y las veredas y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Les digo que ninguno de aquellos invitados disfrutará de mi banquete. Y esta también es una enseñanza, pues, teniendo en cuenta la respuesta que la nación de Israel tuvo con la venida del Señor Jesucristo. Se conoce como la parábola del gran banquete, que ya la habíamos visto también en otro evangelio, en donde Dios hace una invitación a la nación judía para que reciban esa bendición de entrar al reino de Dios, pero le dan diferentes excusas, que voy a comprar un terreno, que voy a probar una yunta de bueyes, que acabo de casarme. Eso simplemente son referencias a la vida cotidiana que se vive, los afanes que tiene este mundo y que a muchas personas le han impedido que lleguen a conocer al Señor Jesucristo, que se congreguen en una iglesia por todos los afanes del mundo. Entonces, estos ejemplos se refieren simplemente a lo que el mundo llama y aleja a las personas del área espiritual. Y es cuando Dios dice, no, definitivamente Israel, los judíos no aceptaron mi invitación. Miren cómo el Señor Jesús habla tantas veces de cómo llamó a los judíos y ellos no quisieron aceptar, la mayoría no quiso aceptar la invitación. Y cuando dice, vayan por todas partes y llamen a los cojos, a los ciegos, se refiere a nosotros, a los que no somos judíos, que fuimos entonces invitados a la cena del reino de Dios. 25-27. Grandes multitudes seguían a Jesús y él se volvió y les dijo, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, Liliana, a sus hermanos y a sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Y nuevamente, ya lo habíamos visto en el mismo Lucas y lo habíamos visto en otros evangelios, el costo del discipulado, de ser discípulo del Señor Jesús. Primeramente, Dios, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y al prójimo como a nosotros mismos. Primero Dios. Y les recomiendo para aquellos pocos que les gusta leer, hay un libro que se llama El costo del discipulado de Dietrich Bonhoeffer. Si no lo conocen, él nació en 1906 en Alemania
y fue pastor, teólogo y profesor de la universidad en Alemania, un intelectual, un erudito, miembro de la Iglesia Confesante Alemana y participó activamente en la resistencia contra Hitler, tanto que fue encarcelado en 1943 y fue ejecutado el 9 de abril de 1945. Entonces, él sí sabe lo que es ser un discípulo del Señor Jesucristo hasta entregar su vida por él. El libro nos habla sobre la dicotomía entre la gracia barata y la gracia sublime. Él hace estas dos diferencias de dos tipos de gracia. Y dice Dietrich que creó la expresión de gracia barata como una forma de resumir el abuso de la gracia, de que al fin y al cabo Dios ama a todo el mundo y al final todo el mundo se va a salvar porque Dios es amor. Y él vivió en la Alemania nazi y lo abrumaba la cobardía con la que reaccionaban los cristianos ante las amenazas de Hitler. Lo que nos enseñaba Jesús de que no teman al que puede matar el cuerpo, pero sí el alma. Y muchísima gente sabía lo que estaba ocurriendo con los judíos. Y por temor, nadie hizo nada, ni la iglesia católica, mucho menos los civiles, y tampoco la iglesia cristiana. Los pastores luteranos predicaban la gracia los domingos desde el púlpito y después callaban el resto de la semana mientras los nazis continuaban con su política de racismo, eutanasia y genocidio. Entonces, este es un libro que nos invita a reflexionar sobre el llamado a la conversión, al discipulado comprometido y a nuestra disposición a asemejarnos a Cristo, que no es fácil, por eso la puerta es estrecha. Y esto es para que nosotros recapacitemos qué tan laxo estamos tomando nuestra vida cristiana. Ustedes, los que ya se ponen el título de cristianos, porque aunque no lo crean, yo sé que hay gente que está viendo estas clases que todavía no es cristiana, los que ya se consideran cristianos, ¿qué tan en serio se están tomando ese título de cristiano? Porque la cosa no es tan fácil. Y en el último libro de la Biblia, el Señor Jesús nos dice que a los tibios los vomitará de la boca. Entonces es el momento de tomar decisiones responsables, serias, de verdaderamente qué vamos a hacer, qué estamos haciendo con nuestra vida. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Entonces aquí el Señor Jesús nos está enseñando la parábola de calcular los gastos, que en realidad son dos parábolas, dos enseñanzas, y es que Jesús asemeja la vida cristiana a un proyecto de edificación y a una empresa bélica. Estas dos empresas se necesita que la persona, tanto la que va a construir algo o la que va a salir a la guerra, tiene primero que planear. No se puede ir a la loca tolondra a hacer ninguna de las dos empresas, sino que se tiene que planear con responsabilidad, con cálculos excelentes para no quedar a la mitad avergonzado por no poder terminar la construcción o quedar derrotado en la guerra. Entonces hay que planear absolutamente todo. Y el Señor Jesús está diciendo, mire, yo les estoy advirtiendo qué significa seguirme, qué significa ser cristiano. Ustedes tienen que mirar y proyectarse y planear a ver si sí van a poder lograrlo. Así sucede con el discipulado, si de verdad están dispuestos a abandonar sus vidas de corazón a Cristo. De lo contrario, podrían comenzar con un destello de gloria y luego apagarse. ¿Cuántos cristianos, cuántas personas llegan con ese ánimo a la iglesia y me enamoré del Señor Jesucristo y voy todos los domingos y me meto a un ministerio y a todo el mundo le hablo del Señor Jesucristo y me leo la Biblia y a los 3, 4, 6 meses no volvió a tocar la Biblia, no volvió a ir a la iglesia?
Resulta que esto es súper perjudicial tanto para la persona que se apaga como para las personas que no conocen al Señor Jesucristo, porque el mundo menosprecia a los cristianos tibios. Ellos no se dan cuenta de los cristianos comprometidos, de los cristianos de sana doctrina, sino que siempre están señalando a los que son mal testimonio. Entonces, acuérdense que esta no es una carrera de velocidad. Nosotros no podemos salir como cabras locas corriendo en esta vida cristiana, sino que esta es una carrera a distancia y con obstáculos. Toca prepararse súper bien porque es una carrera larga. Y el Señor Jesús nos lo está advirtiendo. La sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿cómo recuperará el sabor? No sirve no sirve ni para la tierra ni para el abono. Hay que tirarla fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Ya también muchas veces hemos visto cómo el Señor Jesús nos compara a los cristianos con la sal que le da sabor a este mundo, pero la sal también se puede volver insípida, hablando del pasaje anterior, cuando un cristiano deja de cumplir con sus funciones de cristiano. Y la frase termina diciendo, como muchas veces lo dice Jesús, el que tenga oídos para oír, que oiga. Es decir, que esto que acaba de enseñarnos es muy importante. Escuchar con obediencia la voz de Dios exige ofrecer resistencia a todas las demás voces que compiten por atraer nuestra atención. El Señor Jesucristo nos está susurrando en el oído, pero 1000 voces nos están hablando por el otro oído. Es impresionante. Entonces nosotros tenemos que tener esa autodisciplina, esa sabiduría, esa perseverancia para simplemente estar parándole bolas a la voz del Señor Jesucristo. Lucas capítulo 15 versículos 1, 2. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces ya habíamos visto también que como el Señor Jesús nos había dicho que los que necesitan médicos son los enfermos, al igual los que necesitan salvador son los pecadores. Pero como los fariseos y los maestros de la ley creían que ellos eran tan perfectos y tan buenos, y ese orgullo y ese corazón tan negro que tenían ellos, vivían criticando y murmurando que el Señor Jesús se le acercaban los pecadores porque se veían en él y sentían esa paz y ese amor que él emanaba. Él entonces les contó esta parábola, no la vamos a leer porque ya la habíamos visto, se la recuerdo únicamente. La primera parábola, bueno, aquí pasa algo curioso, algo muy bonito. Nosotros ya habíamos visto la primera parábola, pero Lucas, que explica todo de una manera tan organizada, él nos va a hablar de 3 parábolas seguidas que tiene ese mismo mensaje. O sea, esto viene totalmente relacionado con lo anterior, que los fariseos critican de por qué Jesús se mete con tanto pecador, y estas parábolas van a demostrarnos por qué Dios tiene esa relación con los pecadores. Y son de tres cosas que se perdieron. Bueno, la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. La primera es un animal que se pierde, la segunda es una cosa que se pierde y la tercera es un hijo, un ser humano que se pierde. La de la oveja perdida ya la conocen ustedes perfectamente, ya la vimos en otros evangelios, entonces vamos a ver las otras dos, ¿listo? Entonces aquí nos explica la segunda. O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. Les digo que así mismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Ustedes tienen que caer en cuenta que en esa época no había electricidad, ¿no? Entonces las noches eran muy oscuras y las lámparas que ellos utilizaban pues tampoco era que alumbraran mucho y era una luz muy amarillenta. Ustedes se imaginan a esta pobre mujer con una lámpara que no alumbra casa, casi, con un piso de tierra y buscar en cada rincón de su casa para encontrar la moneda. Eso es un trabajo arduo, ¿no es cierto? En esas condiciones. Pero aquí nos está enseñando el Señor Jesús cómo se preocupa Él por los pecadores para que
encuentren la salvación en Jesucristo. Entonces, la primera parábola que no la leímos, ya les dije que las tres parábolas nos cuentan cómo se relaciona Dios con los pecadores. La de la oveja perdida, mire, la oveja sabía que estaba perdida, por eso es que lloraba, ¿no? La oveja se pone a balar cuando se pierde, pero no sabía cómo volver al redil. Y es el pastor, es Dios que va y busca a la oveja, la rescata y la lleva al redil con la ovejita perdida. En el caso de la moneda perdida, pues la moneda no sabía que estaba perdida porque es una cosa, pero sin embargo, la mujer, en este caso, o Dios, va y busca la moneda y rescata la moneda. Pero mire lo que pasa con el hijo perdido o el hijo pródigo. El hijo se aleja voluntariamente, está hablando de las personas como tenemos libre albedrío, se alejan voluntariamente de Dios y en este caso Dios no va a buscarlas, sino que espera a que vuelva voluntariamente. ¿Por qué? Por el libre albedrío. Él no nos toca el libre albedrío. Entonces, cuando es una persona la que se aleja, él no lo va a buscar, sino que espera a que vuelva voluntariamente. Y entonces, para los que no la conocen, la parábola del hijo pródigo, que me imagino que no habrá acá ninguno, sin embargo, recordemos muy rápidamente unos detalles simplemente. Yo creo que este es uno de los temas de la Biblia que más se predica en las iglesias cristianas. Entonces, primero les recuerdo lo siguiente. Se llama la parábola del hijo pródigo. Pródigo, lo busqué en el diccionario, significa dicho de una persona que desperdicia y consume su hacienda en gastos inútiles sin medida ni razón. Entonces, por eso se llama la parábola del hijo pródigo, pero también se conoce como la parábola del hijo perdido. En esta parábola que cuenta el Señor Jesucristo hay tres protagonistas y de cada uno de ellos se puede hacer un sermón y se pueden sacar muchísimas enseñanzas porque casi siempre se habla es del hijo pródigo, del hijo perdido, pero los otros dos protagonistas también son muy importantes. Los protagonistas son el padre, el hijo mayor y el hijo menor. Entonces son el papá y dos hermanos. No nos habla de la mamá ni de mujeres. Estos son los tres personajes. Y entonces resulta que el hijo menor, el hermano menor, le dice al papá que le dé la herencia. Y resulta que esto es una falta de respeto terrible porque las herencias se dan ya cuando el papá ha muerto. Recuerdan que cuando hablábamos de los mandamientos de honra a tu padre y a tu madre, una de las causas de deshonra es pedir la herencia en vida del papá, porque lo que le está diciendo es, yo quiero que usted se muera y disfrutar de los bienes. Entonces, cuando el hijo menor va donde el papá a pedirle la herencia, le causa un dolor inmenso al papá, porque ese es el menosprecio que el hijo menor tiene con su papá. Sin embargo, la historia nos cuenta que el papá le da la herencia a los dos. A veces la gente no cae en cuenta de eso. No solamente el hijo menor recibió la herencia, también el hijo mayor recibió su herencia. ¿Cuál fue la diferencia? Que el hijo mayor siguió quedándose en casa, o sea, recibió su platica, recibió su herencia, pero siguió viviendo en el hotel papá. Mientras que el hijo menor se fue de la casa, nos dice la historia, que desperdició toda la herencia en rumba, en mujeres, y cuando se le acabó el dinero y se quedó sin amigos, como tenía hambre, le tocó conseguir trabajo, y el único trabajo que consiguió fue cuidando cerdos. Y esto pues es la forma más humillante que puede tener un judío, porque recuerden ustedes que para los judíos el cerdo es el animal más inmundo que existe y tener que cuidarlos, pues no puede caer más bajo. Incluso la parábola dice que llegó a tener tanta hambre que le provocaba quitarle la comida a los cerdos. Y estando en esa condición es cuando el hijo recapacita y dice, hola, yo tan bobo, hasta los sirvientes viven mejor en mi casa que yo, pues voy a volver a mi casa, le pido perdón a mi papá y le pido perdón a Dios. ¿Sí ven? Él recapacita y vuelve a su casa. Y el papá, que ya saben ustedes que es una referencia de Dios Padre, lo recibe con los brazos abiertos. Él lo estaba esperando, siempre salía al camino a ver si su hijo menor volvía. Pero no contento con eso, de recibirlo con los brazos abiertos y abrazarlo con ese olor que debió llegar de cuidar marranos,
pues no, si pide que lo bañen, que le cambien la ropa y hace una fiesta, le manda a cocinar un cordero y hace una fiesta y parece que todo está saliendo muy bien, el final perfecto, ¿no es cierto? El final feliz perfecto, pero aparece el hermano mayor furioso. En vez de alegrarse de que su hermano menor hubiera regresado, se puso furioso de que el papá le estuviera haciendo una fiesta y le reclamó al papá que por qué le hacía una fiesta. Y así pasa con muchas personas cuando saben que una persona pecadora se arrepiente, se convierte, tiene un nuevo nacimiento, empieza a ir a la iglesia y no aceptan, no creen y les da rabia. Pues el hijo mayor también tuvo aquí una conducta súper mala y pues de ahí se sacan muchas enseñanzas. Y yo estaba diciendo, yo no quiero volver a oír un sermón sobre el hijo pródigo, porque ¿qué más nos pueden enseñar sobre esta parábola si todos los pastores del mundo tienen algún sermón sobre el hijo pródigo? Hasta que me oí esta prédica, que les recomiendo, por favor, la pueden encontrar en YouTube, pero ahorita la monto en nuestro grupo de Biblia, del pastor Ricardo Caballero, que se llama Algarrobismo. Los cerdos comen algarrobas, de ahí viene el nombre, algarrobismo. Por favor, búsquenla en YouTube, ahorita la pongo en el grupo y por favor escuchen esta prédica para que entiendan mucho mejor esta parábola y la enseñanza que trae tan impresionante. Entonces, algarrobismo del pastor Ricardo Caballero. Vamos, para Lucas 16 del 1 al 4 dice, Jesús contó otra parábola a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. O sea, le estaba robando. Así que lo mandó a llamar y le dijo, ¿qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración porque ya no puedes seguir en tu puesto. El administrador reflexionó, ¿qué voy a hacer ahora que mi patrón está por quitarme el puesto? No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza pedir limosna. Tengo que asegurarme de que cuando me echen de la administración haya gente que me reciba en su casa. ¡Ah! Ya sé lo que voy a hacer. Llamó entonces a cada uno de los que le debían algo a su patrón. Al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi patrón? 100 barriles de aceite, le contestó. El administrador le dijo, toma tu factura, siéntate enseguida y escribe 50. Luego preguntó al segundo, ¿y tú cuánto debes? 100 bultos de trigo, contestó. El administrador le dijo, toma tu factura y escribe 80. Pues bien, el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia. Es que los de este mundo en su trato con los que son como ellos son más astutos que los que han recibido la luz. Y esta parábola uno dice, ¿cómo así? ¿Cómo así? Que lo alabaron por estar haciendo cosas tan malas. Esta se llama la parábola del administrador astuto. Y miren la enseñanza. Aquí el hombre rico es Dios. El mayordomo somos nosotros. Y los bienes es todo lo que el Señor nos da en este mundo. La parábola ilustra la mayordomía de la riqueza, lo que les estaba contando ahorita. Mayordomía es administrador. Nosotros somos administradores de algo que no nos pertenece. Absolutamente todo le pertenece a Dios. Mira, si tú tienes casas, si tú tienes fincas, si tú tienes bienes materiales, es porque Dios te ha dado plata a través de tu trabajo y si tú has podido trabajar es porque Dios te ha dado salud, te ha abierto las puertas de las empresas, te ha dado carisma, te ha dado dones, te ha dado talentos. No creas que las cosas que tú tienes es porque tú las has conseguido con tu esfuerzo. Eso es absurdo, es una mentira y eres un niño inocente si piensas eso. Más que inocente, ignorante. Porque todo lo que nosotros tenemos es por gracia y misericordia de Dios. Esta parábola no nos está enseñando que Jesús apruebe lo que hizo el mayordomo, pero elogia su astucia al usar las oportunidades del presente para asegurar su futuro. Es dándonos una enseñanza a nosotros los cristianos de cómo la gente malvada, la gente mala, prospera, tiene muchísimas cosas porque son astutos.
Mire, de alguna manera todas las riquezas son injustas, porque pues todo el mundo debería tener buena calidad de vida, pero pueden servir para buenos propósitos si somos buenos mayordomos. El dinero no es bueno o malo, el dinero es neutro. Bueno o malo el corazón de la persona que utiliza el dinero para bien o para mal. Lo mismo pasa con el internet, con las computadoras, con el celular. Depende de la persona si lo está utilizando para el bien o para lo malo. Lo malo, si nosotros usamos nuestros recursos para ayudar a los necesitados o ayudamos a otros a encontrar a Cristo, nuestra inversión nos brindará beneficios en la eternidad. Cuando acatamos la voluntad de Dios, usamos desinteresadamente las posesiones. Entonces, fíjense que aquí nunca el Señor dijo que el dinero era malo. Él dijo que el amor al dinero es lo malo. Poner en primer lugar en nuestra vida, en nuestros corazones, los bienes materiales es lo que es malo, pero nosotros podemos utilizar todas estas cosas materiales para cumplir la voluntad de Dios, que es evangelizar, y no lo hacemos. Los impíos y los inconversos muestran más sabiduría en proveer para su futuro en este mundo que los verdaderos creyentes muestran en guardar tesoros en el cielo. Entonces, los inconversos son astutos para invertir, para volverse más ricos, todo para cosas en este mundo. Y nosotros deberíamos, como dice la Biblia, ser astutos como serpientes, mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Y todas estas cosas que nosotros tenemos en nuestras manos, los cristianos las dejamos perder. Fíjense que cuando salió por primera vez el radio, entonces los cristianos legalistas empezaron a decir que era el cajón del diablo y empezaron a quemar radios. Y los malos empezaron a utilizar el radio entonces para cosas mundanas y enseñanzas malas. Cuando salió la televisión, lo mismo que el cajón del diablo y a quemarlos, y nunca se preocuparon los cristianos por verdaderamente sacar programas, canales cristianos de buena enseñanza, de buen testimonio, sino que se dejaron también coger eso por los impíos y por los inconversos. Y con ahorita con el internet y todas las redes sociales pasa exactamente lo mismo. Entonces fíjense que los inconversos y los malos sí utilizan todas las herramientas que están a su alrededor para hacer el mal, mientras que los cristianos, por legalismo, por pereza, por miedo, por muchísimas cosas, nos dejamos robar todas estas cosas que al fin y al cabo fue Dios a través de la inteligencia de muchos seres humanos, permitió que tengamos todos estos avances tecnológicos. Entonces es lo que el Señor Jesús nos está diciendo, oiga, pilas, aprovechen todas estas herramientas que Dios nos da para poder evangelizar y hacer cosas buenas. Lucas 16, 9, 12. Por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben, haya quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas. El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Aquí el Señor Jesús nos está diciendo que deberíamos utilizar el dinero y otras cosas materiales de tal manera que ganemos almas para Cristo y que así hagamos amistades que duran por toda la eternidad. Recuerden que Cristo no nos llamó a ganar discusiones, Cristo nos llamó a ganar almas, no discusiones. Entonces, tener a mano todas las herramientas que hoy en día se utilizan para enseñar tantas cosas tan inmorales y tan malvadas, es de cristianos astutos y sabios. El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. Si nosotros somos fieles en la administración de lo muy poco, y fíjense que aquí está tratando como muy poco al dinero, o sea, si nosotros somos capaces de administrar bien nuestra casa, nuestro sueldo, no importa la cantidad, si somos, así ganemos 1,000 pesos, pero los administramos bien, el Señor entonces nos va a dar 10,000. Si administramos bien los 10,000, nos va a dar 1,000,000. Si administramos bien el millón, nos va a dar 100 millones. Pero si ni siquiera podemos administrar bien 10,000 pesos, pues no nos va a dar más. Entonces seremos fieles en lo mucho, en los tesoros espirituales. Entonces aquí queda destacada la relativa poca importancia del dinero, ¿no? Cuando se habla de lo muy poco, se está refiriendo al dinero, pero es un margen para nosotros poder mostrarle a Dios
qué tan eficientes somos en la mayordomía, en administrar. Ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Nosotros debemos ser amos del dinero y no el dinero amos de nosotros. Es decir, que nosotros utilicemos el dinero para gloria de Dios y por amor al prójimo y para poder cumplir con la gran comisión. Que sea algo que utilicemos nosotros, sino que el dinero nos utilice a nosotros. Personas que se la pasan toda su vida, se les va toda su vida únicamente tratando de tener plata en el banco. Ahí entonces ellos son los sirvientes, los esclavos y el dinero es el amo. Entonces el Señor está diciendo, no, está bien, la riqueza, las cosas materiales, pero sean inteligentes, sean pilos, no se vuelvan esclavos de las cosas. Entonces tienen una mansión, una casa y nunca salen de vacaciones porque no se puede dejar la casa sola. O no podemos salir porque, ay, entonces, ¿quién nos cuida aquí las cositas, no es cierto? Entonces, eso es volverse esclavo de las cosas materiales. Y el Señor dice, no, utilícenlas, sino que ellas las utilicen a ustedes. Oían todo esto los fariseos a quienes les encantaba el dinero y se burlaban de Jesús. Hoy pasa eso, ¿no es cierto? ¿Cuántas personas, lo primero que le preguntan a uno, por ejemplo, cuando yo digo, yo enseño Biblia en la iglesia, lo primero le preguntan, ¿y cuánto le pagan? ¿Cuánto es el sueldo? Cuando dice uno, no me pagan, es gratis. La gente no puede creer, se burla. Dice, pobre tonta, desperdiciar todo un fin de semana o cuánto tiempo se le va preparando estas clases para no recibir ni un peso y no entienden. Él les dijo, ustedes se hacen los buenos ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Desen cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios. Los que aman el dinero y las cosas materiales son los más pobres en el planeta Tierra. Si supieran lo inútil que es todo eso. La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Es más fácil que desaparezcan el cielo y la tierra que caiga una sola tilde de la ley. Entonces, hasta el tiempo de Juan el Bautista, la ley de Moisés y el mensaje de los profetas fueron sus guías. Y aquí el Señor Jesús está diciendo eso muy claramente. Hasta Juan el Bautista se guiaban por la ley y por el mensaje de los profetas. Pero ahora se predica la buena noticia del reino de Dios. Ahora lo que vale es el mensaje de Jesucristo. Y Jesús nos dice, no se preocupen ya más por las cosas de esta tierra. Tienen que empezar a acumular tesoros, pero aquellos tesoros que se van a utilizar en la vida eterna, en la etapa que viene. Esta etapa, que es la sexta dispensación, la sexta etapa en que está viviendo la historia de la humanidad, está por terminar. Va a empezar una nueva dispensación que se conoce como el milenio. Y en esa nueva dispensación no se va a necesitar nada de lo que la mayoría de la gente está acumulando hoy en día. Entonces, lo que tenemos es que averiguar entonces qué es lo que se va a necesitar. Miren, es igualito que como hoy en día están diciendo, mire, pilas con el dólar, no compren tantos dólares, no acumulen tantos dólares, porque de un momento a otro el dólar va a desaparecer. Y todos los que tengan dólares en el banco, o en la caja fuerte o debajo del colchón, se van a quedar con una cantidad de papelitos que no tienen ningún valor. Eso es lo que va a pasar también con todas las cosas materiales y con las riquezas cuando pasemos a la nueva dispensación. Entonces tenemos es que averiguar qué es lo que nos va a servir. O sea, cuál es la moneda, qué es lo que vamos a necesitar en el milenio. Y eso se hace estudiando la Biblia, lo que ustedes están haciendo. Todo el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Ya habíamos visto esto también, que el Señor Jesús siempre que está hablando de que ya no es la ley, que es el amor, da este ejemplo. Y acá Lucas no nos lo aclara, pero Mateo sí nos lo había dicho, que esto es salvo por causa de fornicación, de inmoralidades sexuales.
Había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas. Chicos, pongan atención a esta historia porque es importantísimo para entender mucho. Vuelvo y repito, había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que me moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Él respondió: entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó: ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían. Abraham le dijo: si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. Pues vamos a explicar esta historia, pero pongan mucha atención porque trae muchísimas enseñanzas. Lo primero es que ustedes se den cuenta que esto no es una parábola. El hombre rico y Lázaro no es una parábola. Por 3 motivos tenemos la certeza de que no es una parábola. Primero, Jesús no dice que sea una parábola. Si ustedes ven siempre que Jesús va a contar una parábola, el escritor, el narrador dice: y Jesús contó la siguiente parábola. Acá no se dice que sea una parábola. Segundo, la historia del hombre rico y de Lázaro utiliza un nombre real de una persona. Lázaro nos da un nombre propio. En ninguna parábola se utilizan nombres propios. Aquí sí tenemos un nombre concreto que es Lázaro. Y tercero, presentan una verdad espiritual directamente, no utilizan metáforas. Recuerden que el propósito de la parábola es poder dar una enseñanza espiritual con ejemplos terrenales para que la persona entienda mejor. Pero aquí no están utilizando ninguna metáfora terrena, sino que directamente están dando una enseñanza, una verdad espiritual. Entonces, ¿en qué consiste esta historia? Miren, Jesús habló claramente de la existencia del infierno para los que están dudando de que exista el infierno. Entonces, ¿se acuerdan que ya habíamos visto que hay 3 cárceles en el centro de la tierra? El infierno, el abismo y el Tartarus. Bueno, vamos a hablar del infierno. Entonces, ¿qué nos cuenta esta historia? Nos dice que hay un hombre rico y que hay un hombre pobre que se llama Lázaro. Nos dice que el hombre rico tiene todos los lujos, toda la vida que las personas desean, amistades, buena salud, comida en abundancia. Mientras que Lázaro era pobre, le tocaba pedir limosna y fuera de eso estaba enfermo. El cuerpo lo tenía lleno de llagas y los perros iban a lamerlo. Y vivía con un hambre terrible, se hacía en la puerta del hombre rico y cómo deseaba que le cayeran migajas de la comida de ellos, pero no podía saciar su hambre. El hombre rico ni se inmutaba, nunca le dio comida y el pobre Lázaro sufriendo todo ese tiempo. ¿Qué pasó? Como nos pasa a todos los seres humanos, los dos murieron.
En otro evangelio nos cuentan exactamente qué pasó. Mira, al hombre rico le hacen un entierro suntuoso, bueno, en una bóveda, con todos los amigos, con todas las pompas. A Lázaro lo tiraron en una fosa común. Hasta este momento, todas las injusticias, todas las diferencias. Pero aquí empieza lo bueno. Nos dice entonces que el hombre rico se va derechito al infierno. Y Lázaro se va, nos dice la historia que se va al lado de Abraham. Pongan atención, chicos. Este sitio a donde va Lázaro se conoce como el seno de Abraham. Antes de seguir con la historia, quiero advertirles algo. El hombre rico no se fue al infierno por ser rico, sino se fue al infierno por no creer en Dios y por no estar esperando al Mesías. Lázaro no se fue al seno de Abraham por ser pobre, se fue al seno de Abraham porque amaba a Dios y estaba esperando la llegada del Mesías, de Jesucristo. ¿Listo? Entonces, el que se va al infierno se va por rechazar a Jesucristo, el que se va al seno de Abraham se va allí por aceptar a Jesucristo, esperar la venida de Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Están estos dos personajes, el rico y Lázaro, en el mismo sitio, en el centro de la tierra, pero un lado es el infierno y el otro lado es el seno de Abraham. Y nos dice la historia que aunque están en el mismo sitio, están separados por un gran abismo. ¿Sí la captaron, no es cierto? Tanto el rico como Lázaro se van al mismo sitio, al centro de la tierra, al Hades. ¿Se acuerda que el infierno también se llama Hades o Sheol? Bueno, los dos se van al mismo sitio, pero ese sitio, el infierno, el Hades o el Sheol, estaba dividido en dos. El infierno, donde se van las almas de los inconversos, y el seno de Abraham, donde se van los creyentes. Y esos dos sitios estaban separados por un gran abismo. Entonces, vean este dibujo para los que pueden ver. En el centro de la tierra, ¿sí ven? En el centro de la tierra está el infierno, también conocido como Sheol, y está el seno de Abraham. Los dos están separados por un abismo. Este abismo, esta palabra abismo no es la cárcel espiritual donde van los demonios que vimos hace 8 días. Hay una separación entre el infierno o el Sheol y el seno de Abraham. Al seno de Abraham era el descanso de los justos y en el Sheol o en el infierno está el tormento de los impíos. Esto era lo que sucedía antes de la resurrección de Jesucristo. ¿Sí? Sí, sí la captaron, lástima que no pueda verle sus caritas para ver si me entendieron. Antes de la resurrección de Jesucristo, cuando una persona moría, se iban los dos para el infierno, pero en ese momento el infierno estaba dividido en dos partes. El infierno propiamente dicho y el seno de Abraham. Al infierno iban los impíos y al seno de Abraham iban los justos. En ese momento, antes de la resurrección de Jesucristo. Cuando Jesús muere, ¿se acuerdan que él baja al infierno? En Efesios 4:7, que lo vamos a ver cuando estemos viendo esa carta, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Jesús, cuando muere, él baja al infierno para, entre otras cosas, que no me voy a meter con ese tema ahorita, sino lo vamos a ver cuando veamos Efesios, entre otras cosas, para llevarse las almas que estaban en el seno de Abraham y se las lleva a un sitio nuevo que se llama el paraíso. Entonces el seno de Abraham dejó de existir. Vuelvo y repito para los que se perdieron. Antes de la resurrección de Jesucristo, tanto los impíos como los justos iban al infierno, pero el infierno estaba dividido en dos sectores. El infierno propiamente dicho, donde iban los impíos, y el seno de Abraham, donde iban los justos. Cuando Jesús muere, él baja al infierno a recoger las almas de los que están en el seno de Abraham, es decir, de los justos, y se los lleva al paraíso. Entonces el seno de Abraham dejó de existir. Hoy en día, cuando una persona se muere, si es impía, se va al infierno.
Si es justa, se va para el paraíso. Espero que hayan entendido, si no me preguntan por el correo electrónico, pero creo pues que traté de explicárselos lo más claramente posible. ¿Listo? Entonces, cuando Jesús está contando la historia de Lázaro y del rico, él todavía no había muerto y resucitado, todavía existía el seno de Abraham, por eso es que cuenta esta historia. Entonces, volviendo a la historia, ya entienden ustedes por qué el rico y Lázaro estaban como tan cerca. Nos dice que el rico podía ver, si ven, podía sentir, tenía emociones, sentía el sufrimiento, tenía sed, porque cuando una persona muere, su alma, que es su psiquis, su mente, sus emociones y su voluntad, continúan con la persona, con el espíritu de la persona. Y cuando él ve que Abraham, imagínense para ellos, pues lo más grande en ese momento es el padre Abraham. Cuando Abraham tiene a su lado a Lázaro y lo ve tan feliz y tan contento, es cuando el rico le pide a Abraham y Abraham le dice, no, no puedo ir allá porque hay un abismo que nos separa. Y miren lo que le suplica, está siendo atormentado por su pecado, el rico, y le pide a Abraham que mande a Lázaro nuevamente a la tierra para que le advierta a sus hermanos de que sí existe un infierno y que sí va a haber castigo y que va a haber sufrimiento, para que le advierta a sus hermanos y no vayan allá. Y Abraham le dice, pero es que ellos saben, porque desde hace 4000 años le hemos estado mandando profetas. Tuvieron a Moisés, a todos los profetas que les advirtieron lo que les iba a pasar cuando se morían, si eran impíos. Y entonces el rico le dice, no, pero ellos no le han hecho caso, mire, a mí yo tampoco le hice caso ni a Moisés ni a los profetas, pero si una persona que murió resucita y les cuenta, o sea, el rico pensando en Lázaro, ¿no? Resucita y les cuenta que existe un infierno, pues ellos iban a creer. Y entonces Abraham le dice, no, pues ya ni siquiera a alguien que murió y resucitó le van a creer. Entonces, el Señor contando la historia de que ni siquiera con su muerte y su resurrección le iba a creer. Si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante entre los muertos, refiriéndose al mismo Jesucristo, ¿no? Que resucitó y tampoco le creyeron. Esta historia trae muchísimas enseñanzas porque primero nos demuestra con la boca de Jesucristo, del propio Jesucristo, de que sí existe un infierno, un lugar de tormento. Y la gran enseñanza es buscar a Dios mientras pueda ser hallado. La única oportunidad que nosotros tenemos en esta vida de no ir a ese lugar de tormento es en este plano terrenal. Ya después no hay oportunidad, no existe la reencarnación, no existen de que un vivo pague por una misa para que el alma de una persona se vaya para el cielo. El purgatorio no existe, el limbo no existe. La única oportunidad es aquí, en esta vida que estamos viviendo. Entonces, pues esta enseñanza es grandísima y hermosísima. Vamos a dejar aquí, chicos, faltan 5 minuticos para la hora, pero vamos a dejar aquí que quiero que en esta semana ustedes piensen en este tema que es bien importante. Y si Dios quiere, nos vemos dentro de 8 días. Los quiero mucho, pórtense bien, juiciosos y que tengan una linda semana. Bendiciones.